Reporte 100. Ayer, luego de exhibir el cuestionario enviado al presidente y los datos personales de la periodista del New York Times en México, este diario cuestionó al presidente mexicano. Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de investigación y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que se encuentre, señaló el New York Times en un mensaje. ¿Cómo está viendo esta situación del New York Times y el presidente López Obrador, la organización Artículo 19? Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, está con nosotros esta mañana. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por el espacio. Sí, ¿cómo ves esto que ocurrió entre López Obrador y el New York Times, entre el New York Times y López Obrador? Pues grave la revelación o la publicación dolosa por parte del presidente del número telefónico de la periodista. Hoy, hace unos momentos, acaba de decir, sí lo hice con plena intención, y cuando la reportera que le preguntó, le decía, pero está la ley de transparencia, refiriéndose a la ley de datos personales, dice, sí, pero está por encima de la ley, de eso, de la dignidad del presidente. En fin, grave por todos lados. Esta última afirmación pues ya tiene rasgos bastante autoritarios, donde no importa la ley, no importan los procedimientos legales, él puede hacer lo que quiera cuando se siente calumniado. Pues para eso hay una serie de recursos legales, como la demanda de responsabilidad civil por daño moral, por ejemplo, u otros recursos que pudiera agotar en contra del medio de comunicación. Eso es parte del juego democrático. Las responsabilidades ulteriores por posibles abusos a la libertad de expresión que redunden en un daño al honor, a la reputación y al buen nombre, pero no publicar los datos personales de la periodista en un país donde se agrede a la prensa cada 16 horas, en un país que encabeza la lista de naciones más peligrosas para ejercer el periodismo a nivel mundial, que es de hecho la más peligrosa en las Américas, el país más peligroso para los periodistas en las Américas. Y también coincidirás conmigo, Juan Carlos, bueno, pues es una buena práctica periodística corroborar con una de las partes interesadas la información antes de publicar, preguntarle, contrastar la información, y pues también en este sentido da el traste con esa práctica, porque pues pocas ganas van a quedar de preguntarles, bueno, primero de tratar de publicar algo, ¿no? Que creo que es la intención al final, que es amedrentar e inhibir cualquier cobertura que pueda, en sus palabras, causarle un daño a su reputación, y eso, pues bueno, la periodista le pregunta, le manda un cuestionario, como se tiene que hacer desde el buen periodismo antes de publicar, ¿usted qué opina de esto? ¿Usted tiene información sobre esto? Y bueno, pues hace público el cuestionario y además hace público el teléfono, dando un mensaje muy claro de que pues no va a permitir pues que se le cuestione al presidente. Preocupante, muy preocupante por todos lados. Sí, hay quienes dicen que el presidente tiene derecho a expresar su punto de vista y a defenderse de lo que él cree es contrario a lo que piensa, y que en ese sentido ejerció su libertad de expresión. ¿Esto es libertad de expresión lo que hizo el presidente o no es libertad de expresión? No, lo que hizo el presidente es violar la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Tan es así que el INAI ya abrió una investigación de oficio. Recordemos que el INAI es el organismo autónomo que tutela el derecho de acceso a la información, pero también tutela el derecho de protección de datos personales. Sí. Entonces, en ese sentido van a abrir una investigación. La segunda, en un mes, contra la presidencia, precisamente porque recordará nuestro auditorio que pues hay hace un mes 283, la lista de 283 periodistas que acudían a la mañanera con sus credenciales de lector y sus domicilios en esa base de datos, pues también fue filtrada. Entonces, es grave lo que está pasando. En aquel momento se señalaba que era una omisión grave, inexcusable, pero bueno, pues decían, bueno, es un error, ya deja serias dudas de que esto esté siendo un error cuando se meten con la privacidad del periodista
repito, en un contexto tan álgido. Y más aún, hay que sumarle otro elemento, el tipo de cobertura que está realizando en este caso la periodista del New York Times, que tiene que ver más allá de temas de corrupción o delincuencia del cuello blanco, o lo que ustedes quieran, tiene que ver con narcotráfico, y es un tema álgido, peligroso por de por sí, ¿no? Sí, la periodista cumple entonces con la ética de preguntar antes de publicar la versión del presidente ante lo que el New York Times planteaba como una posibilidad de difusión de este texto que ayer mismo dio a conocer. Me imagino que el New York Times se adelantó a publicar el texto una vez que el presidente reveló el contenido de ese cuestionario, pero la periodista cumple éticamente con su papel. Sí, ¿Leopoldo? completamente. Sí. Sí. Y eso, o sea, con independencia de que el presidente se sienta agraviado y diga, bueno, pues él puede agotar los recursos que la ley le da. Es decir, o sea, el tema es, y lo que se ha puesto en cuestión aquí, es que se ponga su teléfono, el teléfono de la periodista. Sí, independientemente si quienes estén de acuerdo o no con el texto, quienes le den veracidad o no al texto. Esa es una discusión aparte, muy importante, necesaria, pero la discusión respecto a la seguridad y a la protección de los periodistas en México va por cuerdas separadas. Es decir, una cosa no justifica la otra. Que el presidente se sienta difamado no justifica que haga este tipo de ataques, porque el día de mañana, Juan Carlos, pues cualquier funcionario o cualquier particular dice, yo me siento agraviado por lo que dice la prensa, saca una pistola y le dispara, ¿no? Sí. Es que al final es una invitación a violar la ley. Ahora, el presidente habla mucho de la investidura presidencial, Leopoldo. De hecho, pues por eso el presidente dice que no ha recorrido Acapulco. Sí ha ido a Acapulco, ha ido a la zona militar Acapulco, pero no ha recorrido, y en su momento no recorrió Acapulco bajo la justificación de no poner en riesgo la investidura presidencial, es decir, que le pudieran atacar, que le pudieran denigrar, que le pudieran cuestionar, interpelar o bueno, quién sabe qué cosa, pero siempre habla de respetar la investidura presidencial. Esa investidura presidencial es muy poderosa. Es decir, no es lo mismo que se te vaya un regidor de un ayuntamiento en la Sierra de Sonora y que cuestione a un periodista que el presidente de la República, el presidente de un país. Yes, totalmente de acuerdo. Es decir, cuando me preguntabas hace un momento, el tema de la libertad de expresión, que ha sido siempre la justificación para denostar a los colegas periodistas en la mañana, e incluso para revelar los ingresos de algunos, ¿no? Como el caso de Loret de Mola. No está libertad de expresión para los funcionarios. Existe, sí, tienen derecho a expresarse, sí, tienen derecho a ejercer la réplica, pero con la responsabilidad de que lo que hagan también trastoca los derechos de otros, porque también son responsables y son los garantes y los guardianes de los derechos de otros. En este caso estamos hablando nada más y nada menos que del jefe de Estado mexicano. Entonces no puede decir cualquier cosa, no puede, por ejemplo, imputar delitos sin ton ni son, como de pronto lo hace, no puede decir mentiras, no puede señalar, es decir, no está en un plano de igualdad frente a cualquier periodista, aunque sea del New York Times, porque él tiene el poder del Estado mexicano. Y entonces eso evidentemente ha sido una falacia que se ha repetido y repetido hasta la náusea de que él tiene libertad y que la réplica y el diálogo circular no es tal. El espacio de las mañaneras ya en el ocaso de este sexenio pues ha derivado en un espacio de estigmatización, de desinformación y de ataque en contra de la prensa, y eso es muy grave viniendo del poder público, precisamente porque es con nuestros recursos públicos, con el erario público, que se está tratando de inhibir un ejercicio que es fundamental en democracia, que es el ejercicio periodístico. Leopoldo Maldonado, muchas gracias por estas reflexiones. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Estamos en contacto, director de la organización Artículo 19. Reporte 100.